Bienvenidos a la parte 2 del manejo de conflictos, aquí en Project Management Vivo. En esta parte hablaremos sobre los enfoques para el manejo de conflictos, espero les guste. Como recordaremos, estaremos hablando de la parte 2, lo que son los enfoques para un manejo efectivo de los conflictos. Estaremos revisando las intenciones técnicas y los mejores escenarios para el manejo de conflictos. Y por otro lado, un enfoque efectivo, el paso a paso para poder manejar los conflictos de manera efectiva en nuestros entornos organizacionales. Ahora hablemos acerca de un enfoque efectivo para el manejo de conflictos. En este sentido, como parte de la etapa 3, tenemos las intenciones. Como recordarán en el episodio 1, hablamos acerca de que las intenciones o las técnicas son este tipo de mecanismos que utilizamos para manejar cada una de las diferentes situaciones de conflicto que podemos enfrentarnos. Aquí podemos ver la técnica y las situaciones más convenientes para utilizarse en cada una de las situaciones. Por ejemplo, tenemos en orden de recomendación para su uso o para su aplicación, la técnica número 1 de manejo de conflictos, tenemos colaborar o resolver el problema, la colaboración. Este es la técnica por excelencia que debemos buscar en la mayoría de nuestras situaciones. Primero, para resolver realmente el problema, es colaboración. En este sentido, yo gano y tú ganas. ¿Cuáles son los mejores escenarios para utilizar este tipo de técnica? Bueno, pues aquellos en donde buscamos encontrar una solución que integre pues las preocupaciones tanto de la otra parte como las mías. Ambas son igualmente importantes y ambos nos comprometemos para cumplirlo y resolverlo. También cuando buscamos aprender de la situación, cuando buscamos combinar conocimientos de las otras personas, de sus diferentes perspectivas, cuando buscamos ganar compromiso incorporando las preocupaciones de los demás a través de un consenso, y también cuando trabajamos evidentemente con los sentimientos de la otra persona y los míos que han de alguna manera interferido en una relación. Como técnica 2 tenemos el suavizado o la adaptación, también se le conoce como acomodar o complacer. Básicamente en esta técnica yo pierdo y tú ganas, es decir, yo cedo mi posición para que alguien más su posición quede por encima de la mía y podamos resolver el problema. En esta situación, los mejores escenarios son cuando nosotros descubrimos que estamos equivocados. Entonces permitimos a una mejor postura que sea escuchada, aprendemos de ella y mostramos nuestra razonabilidad. También cuando los problemas son más importantes para los demás que para mí mismo, y satisfacer a los demás y mantener la cooperación. Otro escenario típico para este tipo de técnica de suavizado o adaptación es para desarrollar crédito social para problemas posteriores. Me conviene más en este momento obtener una aprobación a nivel comunitario, a nivel social, para resolver un problema que pueda venir en el futuro. También se utiliza mucho para minimizar las pérdidas, cuando ya nos superaron y ya estamos perdiendo. Entonces, si vemos que ya estamos perdiendo, mejor suavizamos, dejamos que los demás avancen su posición y aprendemos de ello. Permitimos también que las personas que nos reportan se desarrollen de una manera inteligente en el sentido de aprender de los errores de la experiencia. Como técnica 3 tenemos el consensar o conciliar, también se le conoce como comprometer. En este sentido, todos cedemos, todos perdemos hasta cierto punto. Yo cedo, tú cedes. ¿Cuáles son los escenarios típicos para utilizar este tipo de técnica? Cuando las metas son lo más importante. Es decir, no vale la pena un esfuerzo individual, sino lo que nos interesa es lograr una meta común. También cuando nuestros oponentes con un poder, una influencia, una autoridad similar, están comprometidos con objetos
mutuamente excluyentes. Es decir, lo que yo quiero es totalmente opuesto a lo que la otra parte quiere. Entonces, en ese sentido, lo que nos conviene es que ambos perdamos hasta cierto punto, cedamos cada uno cierta parte de nuestra posición y se logre cumplir con la meta. Para lograr una solución temporal a problemas complejos, también esto es importante, las famosas workaround o soluciones temporales. A problemas muy complejos, no vale la pena poner o anteponer una posición de alguien más, sino que todos pues cedan y pierdan hasta cierto punto para lograr un consenso a una solución temporal. Llegar a soluciones oportunas bajo presión de tiempo, esto también es importante. Si el tiempo está en nuestra contra, es importante y conveniente utilizar esta técnica para resolver rápido. Como respaldo cuando la colaboración o la competencia no tienen éxito. Y bueno, pues en este sentido es, si nadie quiere colaborar y todo mundo está en competencia, pues lo que nos conviene es decir, bueno, pues entonces todos vamos a perder hasta cierto punto. Y se logra ese consenso. Como la cuarta técnica tenemos el retirar o eludir. Esto también se le conoce como evitar. Aquí no hay ganadores ni perdedores, ni maldito ni bendito. Entonces, en este sentido, las situaciones típicas y los escenarios comunes que nos encontramos para este tipo de técnica es cuando un problema es muy trivial o cuando los problemas más importantes son urgentes. Es decir, si estamos en una situación de urgencia, vale la pena a veces el hacer la retirada o la elusión, el evitarlo, cuando el problema es más urgente que importante. Estaremos viendo algunas situaciones para comprenderlo un poco más. Cuando no percibimos ninguna posibilidad de satisfacer nuestras inquietudes. Es decir, si no veo yo que realmente le voy a sacar provecho a esto, mejor me retiro. Cuando la interrupción potencial supera los beneficios de la resolución. Como vulgarmente se le conoce, sale más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, el beneficio que voy a obtener es mucho menor que el costo o el esfuerzo que voy a meter para resolver el problema. Por otro lado, también un escenario típico es dejar que la gente se enfríe y recuperar la perspectiva posteriormente. Si las cosas están muy calientes, hay veces que lo más conveniente es evitarlo, retirarnos y platicarlo cuando las cosas estén más calmadas. Cuando la recopilación de información reemplaza la decisión inmediata. Es decir, si ya se había tomado una decisión, pero resulta que de última noticia el gobierno ha emitido algún decreto o algo extremadamente relevante ha sucedido en los últimos minutos, pues necesitamos posiblemente retirarnos o evitar la decisión, el resolver ese conflicto, porque ya no tiene importancia o validez. Cuando otros pueden resolver el conflicto de manera más efectiva, esto es un tanto como la técnica de transferir, es decir, se lo pasamos al que sepa más, al que lo sabe resolver mejor, y esa persona que nos ayude a resolver el conflicto. Por lo tanto, lo evitamos, nos retiramos y se lo pasamos a alguien más. Cuando otros pueden resolver cuando los problemas parecen tangibles o sintomáticos de sus problemas. Es decir, si el problema parece ser un problema de otro problema, normalmente lo que hacen o lo más conveniente es retirarnos de la situación. Y por último tenemos la quinta técnica o intención, que es forzar y dirigir. También se le conoce como la competencia. Y en este sentido es competencia porque es yo gano y tú pierdes. O sea, en una competencia siempre hay un ganador y perdedores. Entonces, en esta competencia de forzar y dirigir, se hace lo que yo digo y tú pierdes. En este sentido, los escenarios comunes son cuando la acción rápida y decisiva es vital. Si es una situación de emergencia,
No voy a esperar a que los demás opinen o esperar a alguna decisión individual, etcétera. Se toma la decisión y después vemos otras opciones. Pero de entrada es una emergencia y tomo una decisión. Sobre cuestiones importantes en las que es necesario implementar acciones impopulares. A lo mejor lo que yo voy a realizar no le gusta a los demás, por lo tanto yo voy a forzar o dirigir mi decisión. En cuestiones vitales para el bienestar de la organización y cuando sabes que tienes la razón. Esta es una técnica muy utilizada por los CEOs de las compañías, los presidentes, vicepresidentes, que deben tomar decisiones vitales de las compañías para el bienestar de toda la compañía y no solo ver por algún departamento o grupo de departamentos en particular. Y bueno, pues cuando están contra las personas que se aprovechan de comportamientos no competitivos, esta también es común porque pues normalmente las personas que tienden a hablar más, a querer dirigir la orquesta, querer dirigir la reunión, etcétera, hacen su voluntad, forzan o dirigen su resolución, su opinión, su posición, y entonces los demás pierden. Ahora, ¿cuál es el enfoque más conveniente para manejar un conflicto? Debemos comprender y aplicar el proceso para resolver conflictos. En este sentido, las personalidades y los comportamientos en los conflictos tienen mucho que ver. También hay diferentes situaciones de conflicto. Hay otras situaciones en las que incluso conviene no resolver el conflicto. Y hablando en particular de las personalidades y comportamientos en los conflictos, las personas con personalidades muy conflictivas pueden tener un impacto negativo en nuestro lugar de trabajo y pueden ser muy difíciles de gestionar. Los comportamientos asociados con estas personalidades pueden presentar barreras para construir una cultura de trabajo saludable y atractiva y que pueda resultar pues en que los mejores empleados dejen la organización, se vayan, dejen el departamento, quieran cambiarse. En los proyectos y en los lugares de trabajo, a veces nos encontramos con personas con este tipo de personalidad de alto conflicto, especialmente si estamos trabajando en un rol como líder de equipo o tipo gerencial. Para tener o ser efectivos es fundamental que aprendamos a tratar a cada una de estas personalidades de manera profesional, con los contacto y de manera respetuosa. Los círculos de alto patrimonio neto pueden ofrecer este tipo de desafíos casi a diario. Esto puede ser desde asistentes personales, directores de división u otros jefes de departamento dentro de la organización de directores con los que puedes tener que trabajar. Si trabajas para un director que sea un gran nombre en la empresa, con mucho dinero y mucho estatus, pues puedes darte un mayor sentido de importancia al personal senior que ocupan estos puestos clave. Los individuos pueden sentirse bajo presión y tensión cuanto más alto sea el riesgo y serán mucho más protectores de sus trabajos y con la información que reciben y distribuyen. La información importante puede ser como moneda de cambio con algunos jefes de departamento. Algunos prefieren retener la información útil que reciben en lugar de transmitirla y trabajar con su equipo de trabajo. A veces pueden tener la sensación de que si se les da información útil, pues las personas en algún momento querrán algo a cambio. Recordemos que al tratar con personas de este tipo, les da el respeto que merece tu puesto y pues le hablas correctamente de la misma manera que esperarías a cambio. Sin embargo, trabajan, por ejemplo, para el director y todas las partes que están trabajando como uno. Las personas con personalidades de alto conflicto tienden a exhibir procesos de pensamiento de todo o nada. Se parecen impulsivas y pueden ser degradantes y exigentes con las personas con las que interactúan y trabajan y se sienten que tienen un estatus superior.
Puede haber una falta total de razonamiento lógico que hace que una personalidad de alto conflicto sea extremadamente difícil de manejar. Debemos aprender a mantener la calma y el control cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. La mejor manera de mantener una personalidad de alto conflicto en la práctica y seguir siendo profesional al hacerlo es comprender completamente con quién estamos tratando y encontrar una manera de hacerlo funcionar hasta que se logre nuestro objetivo, sea lo que sea. Y esto requerirá pues ejercicios de prueba y error si eres nuevo en la organización y aún no conoces este tipo de personalidades, pero siempre que seas profesional y cortés con cada uno de los compañeros de tu lugar de trabajo, podrás navegar por estas aguas complicadas con bastante facilidad. Las personalidades de alto conflicto tienden a compartir características similares. Y hay tantos tipos diferentes de personas de alto conflicto que es probable que nos encontremos tanto en la vida profesional como personal. Este tipo de personalidades pueden criarse con base en un miedo subyacente al abandono o inseguridades en comparación con otras personas que las rodean. Algunas características incluyen el pensamiento de todo o nada, la impulsividad, una falta total de responsabilidad por sus acciones y perspectivas y expectativas distorsionadas. Un buen consejo que siempre me ha resultado útil al tratar pues de manejar a este tipo de personalidades de alto conflicto tiene que ver con los rasgos de carácter, en el sentido de intentar evitar diagnosticarlos o enfrentarlos directamente. En vez de eso, es preferible reconocer cuando estamos tratando con alguien que exhibe este tipo de características y trabajar en el sentido de lograr una mejor resolución. No podemos cambiar la personalidad de una persona de alto conflicto. Lo que debemos tener en cuenta es un enfoque tranquilo, un enfoque bien practicado para trabajar en conjunto con ellos. Si no podemos controlarlos, debemos controlarnos a nosotros mismos. Controlar nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, mantener la calma y la firmeza. Amenazar a una persona de alto conflicto es improductivo totalmente. Si la personalidad de alto conflicto tiene problemas y siente que está siendo atacado o obstaculizado, en realidad vas a tener serios problemas con esta persona y va a requerir que lleves a una mayor escalación dentro de la compañía. Una persona de alto conflicto generalmente es más feliz si te cuenta su problema, si tú lo escuchas, si saca a la luz los problemas que tiene, y de esta manera te puedes poner de acuerdo con esta persona porque de alguna manera suspende sus problemas y empieza a operar y a cooperar. Hay otras personas que siempre se sentirán con personalidad de alto conflicto en acción, pero si tú permaneces tranquilo y profesional durante todo el proceso, simplemente resaltará la debilidad de la otra persona. Como regla general, pues hay que buscar evitar conflictos siempre que sea posible, brindar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, pues algunas de las experiencias por ahí es, si recibimos un correo electrónico, por ejemplo, de alguien con una personalidad muy conflictiva, con quien podemos estar teniendo problemas, pues no hay que enviar un correo de respuesta inmediatamente desagradable. El mejor consejo es guardemos la respuesta durante unas 24 horas antes de decidirnos si es apropiado enviarlo o no. Y bueno, también es importante recordar no ingresar las direcciones de correo electrónico en los destinatarios hasta que estemos seguros de que deseamos enviar el mensaje para evitar enviarlo sin darnos cuenta. Tratar con personalidades de alto conflicto es y siempre será complicado, pero si mantenemos la calma y el control podemos hacer un trabajo profesional y mejorar con cada uno de los tratos futuros que tengamos con este tipo de personalidades. Es importante enfatizar las 3 etapas del desarrollo de las personas
como humanos. De 0 a 6 años se dice que desarrollamos nuestra personalidad. De 7 a 13 años nuestros valores y creencias y de 14 a 22 nuestras decisiones y compromiso en la vida. No importa cuán cuidadosos seamos, van a ocurrir situaciones difíciles en nuestro lugar de trabajo, son inevitables. A diferencia de nuestros amigos, pues no podemos elegir con quién vamos a trabajar. A diferencia de nuestra familia, pues no tendremos las mismas experiencias ni compartiremos valores similares con nuestros compañeros de trabajo. Se pide a personas de diferentes orígenes que trabajen juntas. Habrá diferencias y habrá conflictos de vez en cuando. Para muchos de nosotros pasaremos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con cualquier otra persona. Eso es más de 8 horas al día, de 5 días a la semana, una y otra vez. Entonces, pues estamos inmersos en esto, tenemos que trabajar juntos y no siempre estaremos de acuerdo en todo. En nuestra vida social, pues simplemente podemos distanciarnos de aquellos que pues nos están creando fricciones en nuestras vidas. Los amigos, conocidos o extraños que nos causen problemas, pues podemos eliminarlos simplemente de la ecuación y no convocarlos más a nuestra vida. En el caso del lugar de trabajo es más complicado, no siempre es tan fácil. Cuando trabajamos con personas difíciles, pues estamos atrapados con ellas. Podemos ignorar el problema o enfrentarlo cara a cara. Y para agregar más complicación a la situación, el entorno en el que nos encontramos, pues se espera que nos comportemos de manera profesional, independientemente de cuán poco profesional pueda estar actuando la otra persona. En este caso también existen lo que son los empleadores con la famosa tendencia a la implementación de proyectos en equipo. Ha habido una tendencia creciente entre las empresas que asignan equipos a proyectos en lugar de individuos. La idea es que un grupo de personas pueda especializarse en las áreas del proyecto que mejor se adapten a sus habilidades y que les permitan que otros integrantes del equipo también puedan participar y puedan sobresalir en este sentido. En teoría, conduciría a mejores resultados para las empresas y para el proyecto. Ahora, el equipo en el lugar de trabajo, la desventaja de la creciente tendencia de los equipos en el lugar de trabajo es que coloca a ciertas personalidades juntas que pueden no ser compatibles. Y esto evidentemente va a llevar a conflictos dentro del equipo que pueden obstaculizar la eficiencia y pues ralentizar el progreso como tal. Es difícil saber quién prosperará en un entorno de equipo y quién tendrá dificultades. A menudo todo se va a reducir a los rasgos de personalidad de cada uno de los integrantes y que también esos rasgos se pueden complementar o chocan entre sí. Y por esto pues tenemos los diferentes tipos de personalidad. Hay 4 rasgos principales de personalidad que se muestran en un entorno grupal. Estos rasgos principales son la impulsividad, el escepticismo, la voluntad de aceptar a los demás y sus ideas, y el enfoque sistémico de la tarea en cuestión. La mayoría de los integrantes del equipo de trabajo van a demostrar los rasgos de 2 de estos tipos de personalidad. Como podemos ver aquí en pantalla, tenemos estos 4 rasgos como tal de personalidad o tipos de personalidad. En inglés se le conoce como DISC, que significa dominante, influyente, estable y concienzudo. Y aquí los podemos ver y la descripción de cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del tipo de personalidad dominante, es una persona directa que conduce normalmente acciones, exigente, determinado, decisivo, hace cosas, hace que sucedan las cosas. Como tal, las personas con personalidad dominante son impulsivos y van a tener una tendencia a ir siempre para adelante con todo, con algo que les guste mucho.
Son personas escépticas. Si no están de acuerdo en algo, va a ser difícil convencerlos. No tienen mucha paciencia y harán que el grupo siga adelante. En el caso de las personalidades influyentes, tenemos que este tipo de personalidad son aceptadores e impulsivos. Tienen una personalidad influyente porque van a sentirse como en casa cuando trabajan en un entorno en equipo. Trabajan muy bien con los demás, muestran entusiasmo por los entornos grupales, actúan impulsivamente, son rápidos en tomar una idea y ejecutarla, pero van a tener problemas para rechazar ideas en conflicto, lo que a menudo genera dificultades cuando estas ideas chocan. Son excelentes miembros del equipo dentro de un equipo, pero a menudo van a carecer de habilidades de liderazgo. Normalmente la persona con la personalidad influyente va a preguntar con quién voy a trabajar. Y la personalidad dominante va a preguntar qué es lo que se va a hacer. En el caso de la personalidad estable, como podemos ver aquí en pantalla, son personas aceptadas y metódicas. Tienen una personalidad consistente y predecible. No van a causar distracciones en un entorno grupal. Priorizan mucho lo que es la armonía dentro del grupo, por encima de todo. Al igual que las personalidades influyentes, también son excelentes integrantes del equipo, pero carecen de habilidades de liderazgo. No impulsan mucho los proyectos de manera eficaz, pero tampoco crean distracciones o problemas que puedan retrasar el avance del equipo. Normalmente este tipo de personas, las estables, van a hacer preguntas cómo y cuándo. ¿Cómo vamos a hacer esto y cuándo lo vamos a hacer? Son las típicas preguntas que este tipo de personalidad realiza. Y bueno, por último tenemos la personalidad concienzuda. Estas personalidades son escépticas y metódicas. Son personalidades que tienen rasgos de alguna manera también dominantes. Están establecidos en sus caminos y son difíciles de convencer de lo contrario. Las personas concienzudas adoptan un enfoque sistémico de todo lo que hacen. Son más pacientes, a veces también es un error. Son pensadores orientados a los detalles, mucho detalle, muy lógicos. Es menos probable que apresuren las cosas o dejen errores, pero realmente esto puede retrasar mucho pues tiempos en un proyecto dentro de un entorno de equipo. Y bueno, generalmente las personalidades concienzudas lo que van a hacer es buscar la perfección. Van a preguntar siempre el por qué y cómo. Generalmente no muestran sentimientos, pero son buenos amigos. Ahora veamos ejemplos de los 4 rasgos de personalidad. Y aquí pongamos la situación en la que cada una de estas categorías o rasgos de personalidad se encuentran en diferentes situaciones, en este caso en un elevador. Si colocáramos a 4 personas dominantes en un elevador, pues terminaríamos en una pelea a puñetazos porque todo el mundo quisiera hacer su voluntad. Si colocáramos a 4 personas influyentes en un elevador, terminaríamos en una fiesta porque recordemos que los influyentes les encantan los entornos sociales, las personas. Si colocáramos a 4 personas estables en un elevador, pues algunos estarían sujetando la puerta para que el otro pasara, presionarían el botón del piso de la otra persona y se ayudarían mutuamente con sus equipajes. En el caso de si colocáramos 4 personas concienzudas en un mismo elevador, terminaríamos formando una compañía de auditoría contable. Porque recordemos que a los concienzudos les gusta la perfección, los números, los detalles, la lógica. Ahora, ¿qué pasaría en una reunión de trabajo? Si colocáramos a 4 personas dominantes en una reunión de trabajo, pues ellos tenderían a hacerse cargo, sea apropiado o no,
y van a querer salir de la reunión con una lista de resultados y una lista de personas a quien les delegaron qué hacer. Por otro lado, si colocáramos a 4 personas influyentes en una reunión, pues cada uno de ellos quisiera atención, se van a ofrecer como voluntarios para estar a cargo, pero van a tender a ser desorganizados y van a centrarse principalmente en los aspectos sociales de la reunión, lo cual tampoco sería tan productivo. Si colocáramos 4 personalidades estables en una reunión, pues de entrada no quisieran ir a la reunión y tenderían a sentarse hasta la parte de atrás de la sala y esperar a que pues nadie les pidiera su opinión. Y si colocáramos a 4 personas concienzudas en una reunión, pues cada una de ellas va a traer una agenda de la reunión, incluso si no sea su función, y van a querer concentrarse en la tarea y marchar de acuerdo a un plan. Veamos ahora algunas situaciones como tal reales de conflicto y cómo podríamos estar adaptando o utilizando cada una de las técnicas y temas que hemos estado platicando aquí para resolver el conflicto en cuestión. Aquí tenemos que Bob y Sue están discutiendo sobre el diseño de un entregable y les está costando trabajo llegar a un consenso. Tú que eres el director de proyecto, pues los animas a resolver en conjunto las diferencias, pero hasta ahora no ha funcionado. Cuando te sientas con ellos para discutirlo poco a poco, pues les sugieres que usen parte de cada una de sus ideas en el diseño del proyecto. Ellos dicen estar de acuerdo con esta solución. ¿Qué tipo de estrategia de conflicto manejamos? En este sentido, utilizamos consensuar o conciliar porque implica la satisfacción de todas las partes a fin de resolver el problema de manera temporal o parcial. Es decir, que en este sentido todos perdieron un poco, tuvieron que ceder un poco de su postura y lograron resolver el problema. Veamos otra situación. Estás como director de proyecto tratando de resolver un problema que hay un conflicto que hay entre 2 integrantes del equipo. Uno de ellos dice que los sistemas deben integrarse antes de realizar una prueba y el otro sostiene que cada sistema debe probarse antes de integrarse. El proyecto involucra más de 30 personas y es necesario involucrar o integrar 12 sistemas. El patrocinador exige que la integración se realice a tiempo. ¿Cuál es el mejor curso de acción que puede tomar el director de proyecto para resolver este conflicto? Consensuar y conciliar nuevamente. Es decir, vamos todos a perder un poco de nuestra postura. Vamos a hacer pruebas limitadas antes de la integración y finalizaremos las pruebas después de la integración. Entonces, si se dan cuenta en este sentido, tomamos parte de la postura de cada una de las personas en conflicto. Con eso utilizamos consensuar, conciliar y resolvimos el conflicto. Otra situación, un director de proyecto le dice a un cliente, todos estamos de acuerdo en que este es un proyecto importante. No hay que pelear por unos cuantos miles de dólares. ¿Qué técnica de resolución de conflicto estamos utilizando aquí? Suavizar. ¿Por qué suavizar? Porque lo que estamos haciendo en este sentido es decir, bueno, pues no quiero pelearme por unos dólares, voy a ceder mi posición para que se ponga la posición de la otra persona por encima de la mía. Entonces no me interesa perder unos cuantos miles de dólares con tal de resolver el conflicto y no pelear más con mi cliente. Entonces aplico la técnica del suavizado. Un director de proyecto acaba de descubrir que uno de los principales proveedores pues se retrasa constantemente en entregar su trabajo. El miembro del equipo del proyecto que es responsable de esta parte no se lleva bien con el proveedor. Y para resolver este problema, tú como director de proyecto, pues le dices, oye, pues tienes que ceder en algo para poder resolver este problema. Si él tiene que ceder en algo, ¿qué técnica de resolución de conflicto está utilizando? La adaptación.
Recordemos que adaptar o suavizar es lo mismo y hay que ceder nuestra postura para que se ponga en la posición de la otra persona y se pueda resolver el problema. Vamos a otra situación. El nuevo proyecto es emocionante tanto para el director de proyecto como para el equipo. La primera asignación del director de proyecto como director de proyecto. El equipo tiene la sensación de que puede completar el trabajo que nunca antes se había intentado. Hay 29 personas que contribuyen a la descripción del producto. El equipo está formado por 9 expertos muy experimentados en su campo. En parte del camino, a través de la planificación, 3 integrantes del equipo muy técnicos no están de acuerdo sobre el alcance de 2 de los entregables. Uno señala el borrador de la EDT y dice que se deben agregar 2 paquetes de trabajo adicionales, otro dice que ni siquiera debería hacerse un paquete de trabajo en particular y el tercero dice que está de acuerdo con ambos. ¿Cómo deberíamos lidiar con este conflicto? Deberíamos escuchar las diferencias de opinión de cada uno de ellos, fomentamos una discusión lógica y facilitamos un acuerdo entre los 3. En este sentido, pues hay que hacer que se tenga un consenso entre los 3. Ahora bien, tenemos aquí otra situación. Nos dice que todo el mundo está nervioso debido a la presión de completar el proyecto a tiempo. Desafortunadamente la tensión está creciendo tanto hasta el punto en el que en las reuniones pues hay muchos gritos, hay poco trabajo que se avanza durante las reuniones. Incluso un integrante del equipo pide que pues ya no lo inviten más a las reuniones futuras del equipo, ya que le molestan los gritos. Mientras tanto, el patrocinador, la persona que fondea el proyecto, pues expresa que quiere participar en las reuniones futuras del equipo para comprender cómo va el proyecto y por qué hay problemas para finalizarlo a tiempo. Y el cliente ha iniciado conversaciones de que quiere agregar alcance al proyecto. En esta situación, pues, ¿qué es lo mejor que puede hacer el director de proyecto? Crear nuevas reglas básicas para las reuniones y presentarlas al equipo. Aquí, pues, podría el director tomar diferentes caminos. La más conveniente aquí es establecer estas reglas básicas de las reuniones porque, pues, como escuchábamos en la situación, hay muchos gritos, mucho descontrol, no hay mucho avance cuando se tienen estas reuniones. Entonces, lo primero es establecer estas reglas básicas o ground rules. También es importante enviar un informe al patrocinador como, digamos, una segunda acción para que no esté tan intranquilo sobre qué es lo que está pasando y los problemas que hay o las preocupaciones que hay en particular del proyecto, para mantenerlo comunicado. Y evidentemente un trabajo en equipo podría realizarse como un tercer paso. Hay que planificarlo. No podría ser de manera inmediata, pero vale la pena para fortalecer ahí el trabajo en equipo. La situación 7 tenemos que acabamos de descubrir que un proveedor importante de nuestro proyecto proporciona constantemente de manera tardía los entregables. Se retrasa en estar entregando o produciendo, liberando los entregables. Este proveedor se acerca a nosotros y nos pide que pues sigamos aceptándolo de manera tardía cada uno de sus entregables y a cambio nos va a hacer disminución en los costos de nuestro proyecto, lo que nos está cobrando. Esta es una oferta de un ejemplo de consensuar. En este sentido, pues recordemos que consensuar o conciliar, ambas partes perdemos. Entonces, yo pierdo un poco, cedo un poco de decir, bueno, está bien, sigo aceptando que me entregues tarde tú como proveedor, pero tú como proveedor pues también vas a perder parte de tu ganancia porque me vas a estar cobrando menos. Entonces, ambos cedimos
consensuamos y resolvimos el problema. Y la última situación que tenemos aquí, los estilos de trabajo personales están provocando conflictos entre dos interesados clave en el proyecto, que consiste en la construcción de una nueva carretera. El conflicto se empieza a intensificar y nosotros como directores de proyecto pues debemos ayudar a facilitar la resolución de este tema. ¿Cómo deberíamos abordarlo? La gestión de conflictos debemos abordarla de manera temprana y mediante un enfoque colaborativo. Es decir, vamos a resolver el problema y vamos a buscar que ambos ganemos en las posturas o los intereses, los objetivos que buscamos. Bueno, aquí tenemos el resumen de las 5 técnicas de resolución de conflictos. Recordemos que vamos de arriba hacia abajo, aplicando de manera más efectiva la colaboración, en donde incorporamos múltiples puntos de vista que nos conducen a un consenso, a un compromiso, en donde todos ganamos, ganas tú, gano yo. Las técnicas de suavizado o adaptación, que son estos puntos de un acuerdo, en lugar de enfocarnos en nuestras diferencias. En este sentido, yo cedo mi postura a la postura de alguien más. La postura de alguien más va a tener mayor peso que la mía. Entonces aplico la técnica del suavizado o adaptación. Consensuar o conciliar se refiere a que todos perdemos, todos cedemos hasta cierto punto para poder resolver el conflicto. Tú cedes una parte, yo cedo otra parte. Retirar o eludirse es simplemente ni ganador ni perdedor. Simplemente nos retiramos, evitamos el conflicto, lo posponemos. Y forzar o dirigir se hace lo que yo digo. Yo gano y tú pierdes. Es una competencia. Se impone mi punto de vista propio. Con esto finalizamos la parte 2. Cuéntenos qué les pareció, qué situaciones de conflicto parecen ser más frecuentes en su organización y cómo las resuelven. Déjenos un comentario. Los veo en la parte 3. Gracias.